Hola, el día de hoy en este video te estaré compartiendo sobre Humberto Maturana y sus aportes. Mi nombre es Grecia y hoy te explicaré sobre algunas posturas de Humberto Maturana Rumesín respecto a las emociones. Para comenzar te platicaré un poco sobre los propósitos de este video, los cuales consisten en difundir las ideas y propuestas de Maturana, así como algunos enfoques del estudio de las emociones de este autor, al igual que los desafíos que enfrentan los docentes. Pero, ¿quién fue Humberto Maturana? Él nació el 14 de septiembre de 1928 y murió el 6 de mayo del 2021. Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, pero en 1954 se trasladó al University College London para estudiar anatomía y neurofisiología, gracias a una beca de la Fundación Rockefeller. En 1958 obtuvo el doctorado en biología de la Universidad de Harvard. En la década de 1970 creó y desarrolló junto a Francisco Varela el concepto de autopoiesis. Él nos decía que todo es un organismo vivo, como un organismo dinámico, una colección de elementos relacionados entre sí y que pueden variar sus relaciones con el tiempo. En el año 2000, junto a Jimena Dávila, fundó el Instituto de la Formación Matrística. Se le otorgó una distinción por su trabajo de investigación en el área de las ciencias de la biología, específicamente en el campo de la percepción visual en vertebrados y por sus planteamientos acerca de la teoría del conocimiento, con la cual estudió temas de educación, comunicación y ecología. Comenzaré a definir lo que Maturana proponía como realidad. Respecto a la naturaleza de la realidad, Maturana nos decía que para uno como organismo, la realidad existe únicamente si la percibimos, y que además nuestros cerebros no pueden distinguir en primera instancia la ilusión de la realidad. Necesitamos un contexto para darnos cuenta de cuál es cuál. Al relacionarnos con otros a través del lenguaje, vamos cambiando la propia forma de entender las cosas. Al interactuar desde el lenguaje, pues se establecen nuevas conexiones neuronales. Nuestros cuerpos se van transformando según lo que hacemos desde el lenguaje. Todo quehacer humano se da dentro del lenguaje, por lo que si no hay lenguaje, no hay quehacer humano. Y como una cadena, todo lo que hacemos se hace desde la emoción. Entonces, todo nuestro quehacer como seres humanos ocurre dentro del cruce entre el lenguaje con la emoción. Maturana plantea además que el lenguaje surge desde la aceptación del otro, o sea, desde el amor. Se empieza a manifestar en sus propuestas sobre la biología del amar y del conocer. Respecto a las bases biológicas del conocimiento, Maturana ha ido construyendo un aporte esencial al entendimiento de nuestra experiencia como seres humanos. Al ser él un biólogo, nos habla desde todo este sustento biológico, porque somos seres con estructuras determinadas en nosotros. Ya las tenemos de manera innata, y es ahí donde se presentan las emociones como una disposición totalmente biológica. Nos damos cuenta que no hay acción que no tenga una emoción. Claro, a medida que vamos creciendo, vamos uniendo esas emociones al lenguaje. Todos los seres humanos somos seres emocionales. Nuestro origen es de seres vivos emocionales, pero ¿qué ocurre cuando no lo entendemos así? Empieza a haber esa poca comprensión de nuestro ser. Es aquí donde podríamos plantearnos el cuestionamiento de cómo somos capaces de utilizar la reflexión para conocernos y evitar conflictos que nosotros mismos ocasionamos. Para ello hay dos herramientas que tenemos para enfrentar problemas sociales, y estos son el altruismo y la capacidad de reflexión. En estas herramientas, el amor va a estar presente desde la convivencia, va a transformar y escuchar. Volvemos a ese cerebro emocional que nos permitió sobrevivir hasta llegar a lo que somos ahora, capaces de reflexionar acerca de lo que sentimos y regresar a nuestro origen. La reflexión nos lleva a detenernos y ver qué está pasando, qué estoy logrando y qué es lo que quiero, y eso nos abre la posibilidad de cambiar lo que estamos haciendo. Maturana nos habla de este enfoque de la biología vista desde el amor. La definición que Maturana da del amor es desde su perspectiva como biólogo y considera que es la emoción fundamental la que hace posible nuestra evolución como seres humanos. Él la define de la siguiente forma: cuando hablo de amor, hablo de un fenómeno biológico. Hablo de la emoción que especifica el dominio de acciones en las cuales los sistemas vivientes coordinan sus acciones, de un modo que trae como consecuencia la aceptación mutua. Él sostiene que tal operación constituye los fenómenos sociales.
Los seres humanos somos intrínsecamente amorosos y es entonces que el amor es la emoción fundante de lo social. Esta emoción, entonces amar, es el fundamento de la vida social, al aceptar la existencia de los demás sin querer anularlos o negar su propia visión del mundo. Como seres humanos tenemos una naturaleza que nos hace sentir y experimentar la realidad. No negarla, sino aceptar que no existe una realidad objetiva donde se imponga una sola forma de entender las cosas, pues cada persona posee su propia realidad. Nuestra naturaleza biológica está fundada en el amor. Culturas ancestrales han reconocido esta emoción como fundamental. Cada partícula de nuestro ser es amor. Está inserto en nuestra naturaleza. Por lo que debemos vivir nuestras emociones, recordar que esas mismas son las que le dan sentido y profundidad a nuestro razonamiento. Su visión es fundamental en el proceso educativo escolar, en donde nos presenta la parte de la inteligencia emocional, un aspecto que últimamente ha estado presente en todos los niveles. Nos abre las puertas a una inteligencia racional, reconocer que esta realidad que nos lleva a mejorar la propia práctica. Debemos recordar que todos los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje estamos ante un gran reto, entre ellos también los docentes, quienes tratan de responder a una sociedad inmersa en el proceso de globalización, empujada por un desarrollo dinámico de la misma tecnología. El conocimiento y la información van a ser claves para diseñar y aplicar eficientemente todos los procesos inmersos en este mismo. En este momento, más que en ningún otro, resulta imprescindible conocer qué necesitan los estudiantes. Ello exige una adaptación a cada caso concreto. Este año académico se han planteado desafíos de suma importancia que también varían en función de cada uno de los alumnados, por lo que a continuación te presentaré algunos de estos retos. El primero de ellos, mantener la motivación y la autonomía, una labor que va a ser clave para hacer frente al riesgo de abandono o de pérdida de continuidad y en consecuente el riesgo al fracaso escolar. Otro de los retos es averiguar qué necesitan nuestros alumnos y proporcionárselos. Ello exige una adaptación a cada caso concreto, por lo que debe de haber cambios importantes en las metodologías. Y tenemos el último de los retos, el acompañamiento emocional. La educación emocional debe cobrar protagonismo en la enseñanza y en estos momentos resulta realmente indispensable atender. Partimos de una situación de base muy distinta a la de otros años. Ahora deben hacer frente a un gran cúmulo de emociones que aún no están preparados para gestionar solos los alumnos, sobre todo los más pequeños. Nuestra labor como profesores es generar un espacio en el que los niños se transformen y como docentes guiarlos a encontrar y reconocer sus propias posibilidades.